Nuestro invitado de hoy es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense y especialista en endocrinología y nutrición. Es un hombre cordial, agradable, lo van a poder comprobar todos ustedes, de sonrisa cautivadora, de buena imagen y además un excelente profesional. Les quiero presentar a todos ustedes a don Ricardo Chamorro Prado. Bienvenido. Muchas gracias, Julián, por traerme a tu programa. Nada, es un placer tenerte aquí, porque yo aquí traigo solo la buena gente, Ricardo. Gracias otra vez. En realidad te llamas Ricardo José Juan Dios Chamorro Prado. Yo creo que tienes más nombres que el hijo del rey, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Tú sabes que en aquella época, que nací hace muchos años, sí, pues se trataba de buscar los nombres de abuelos y también de la fecha donde naciste, ¿no? Y yo nací un 8 de marzo. Sí. Si mis padres hubiesen sido laicos, a lo mejor hubiese sido Ricardo José, Día de la Mujer Trabajadora. Pero era el San Juan de Dios. Qué bueno es eso. Ricardo, tu profesión, doctor en medicina, exige un continuo reciclaje, ¿no? Pero quiero preguntarte si tú eres un médico vocacional. Totalmente. De todas formas, no sé si la vocación se nace, se hace, pero yo viví en un ambiente médico. Mi padre era cirujano, un gran cirujano, que además murió muy joven, y eso yo creo que condicionaba mucho era el mayor de 6 hermanos, y condicionaba mucho mi vocación. Mi vocación o mi tendencia en el ambiente que vivía. Tengo que decirte que cuando estábamos estudiando sexto de bachiller, nos hicieron una especie de valoración de cuál era nuestra vocación, y no era la medicina el primer lugar, el primer lugar era derecho. Pero yo era médico, yo creo que desde que nací, ¿no? Yo pienso que viví en ese ambiente, lo mamé, ¿no? Y lo he vivido intensamente. Y yo creo que ahora mismo, si me preguntaras cómo te definirías, yo te diría que soy médico, ¿no? Un médico que necesita, como todos los médicos, reciclarse continuamente. Es absolutamente fundamental. Yo creo que un médico, si en 4 años no está pendiente de las novedades, desaparece toda su formación. La formación médica es obligada el estar reciclando permanentemente. Y yo que mantengo mi profesión abierta, pues yo quiero y sigo pensando en reciclarme. Ahora con Internet es mucho más cómodo, mucho más fácil. Es verdad que tenemos pantallas que son incluso internacionales, donde tú estás al tanto de todas las novedades, donde los congresos incluso los puedes mantener al día. Ya no es tan necesario asistir, aunque sigo asistiendo a esos congresos, porque, como te digo, yo mantengo mi profesión como parte de mi vida y sigo haciendo la vida profesional, a pesar de que ya he dejado el hospital público, pero sigo trabajando en la medicina privada y estoy enormemente dirigido desde mi vida a esa profesión, que yo creo que moriré como mi maestro Marañón, con las botas puestas. ¿Y por qué eliges la especialidad de endocrinología? Mira, Julián, yo creo que toda gente que me quería mucho en mi carrera profesional me dirigía hacia la cirugía, pero nunca he tenido una gran habilidad manual. Y estudiando tercero de medicina, el profesor Pallardo, que era un personaje muy interesante en la vida universitaria, en la vida social y en la vida política en España, dio una charla, una clase magistral sobre diabetes. Y desde el momento que yo escuché a Pallardo, yo sabía que mi especialidad iba a ser la endocrinología. Y aunque empecé cirugía y empecé a hacer mis pinitos en cirugía, terminé haciendo lo que era mi enorme ilusión, que era la endocrinología. Y por eso te hablo de Marañón, porque yo creo que Marañón fue precisamente el referente de la endocrinología en España, ¿no? Coincidió mi época de residente con la aparición del RIA, que es el análisis hormonal, por radioinmunoanálisis. Y eso, que le dieron un premio Nobel a Chali, condicionó que ya pasáramos de ser bichos raros que veían a gente fea, alta, baja, sino que además tenemos que valorar la hormona, ¿no?
Y yo sigo siendo enamorado de una hormona que se llama la insulina. Y esa hormona me ha condicionado mi vida profesional. Bueno, aunque todo el mundo más o menos sabe qué hace un endocrino, a mí me gustaría que lo dijeras en palabras muy sencillas para que todo el mundo sepa cuál es esa especialidad. Mira, la endocrinología es la regulación hormonal. Hay una regulación nerviosa y una regulación hormonal. O sea, la regulación hormonal, las hormonas, las sustancias hormonales condicionadas por las glándulas de secreción interna, condicionan una producción de regulación, lo mismo que pasa con el sistema nervioso, pero es en el campo de la hormona. Sin embargo, para la gente que, digamos, va a tu consulta y dice, ¿y tú a qué te dedicas? Digo, bueno, pues yo puedo dedicarme al crecimiento, puedo dedicarme al tiroides, puedo dedicarme a la hipófisis, puedo dedicarme a la glándula suprarrenal, pero la verdad es que la mayor frecuencia de nuestra especialidad en cuanto a asistencia viene dado por dos elementos fundamentales. Primero, enfermedad tiroidea, segundo, enfermedad metabólica, diabetes y obesidad. Y ahí es un campo que estoy totalmente lanzado desde el punto de vista personal, o sea, mi implicación personal en el campo de la diabetes y de la obesidad es total. La nutrición, por consiguiente. La nutrición también, pero en otros países solamente fue Marañón, que era un gran internista, sí, el que planteó la nutrición y la endocrinología unida. Y es más, hubo ciertas tensiones entre medicina interna, UCI y endocrino sobre el futuro de la nutrición. Ahora está unida a la endocrinología, pero la nutrición es algo mucho más que la endocrinología. La nutrición está unida también a la regulación alimentaria, pero tiene que ver mucho, por ejemplo, con la obesidad, con la diabetes. Sin embargo, con la hipófisis y las suprarrenales tiene que ver muy poco. Absolutamente nada. Ricardo, ¿la obesidad es un problema mayor cada vez en la sociedad en que vivimos? Mira, mis compañeros saben que yo digo que la obesidad es un problema que podía ser metafísico, porque no está por encima incluso de la propia patología. La obesidad, hay un compañero al que yo quiero mucho en el hospital que decía, más vale morirse de colesterol que de hambre. Entonces, el hambre y la enfermedad, la obesidad es una enfermedad de nuestro tiempo, es una enfermedad metabólica, es una enfermedad donde lo más importante de la obesidad es el coste sanitario que condiciona, o sea, y donde impregna mucho más la obesidad es en niveles socioeconómicos más bajos, con lo cual podríamos hablar de una enfermedad social. Es una enfermedad social, es una enfermedad que además tiene un componente de modelo cultural, y por tanto, por eso te digo que casi se podía hablar de filosofía de obesidad, de metafísica y obesidad. Muy interesante hablar precisamente de obesidad porque hasta hace poco la obesidad no se planteaba como enfermedad. Es cierto. Es más, hasta hace poco, hasta hace 5 o 6 años. Sí, sí, sí. El ADA, los americanos se plantean, y además ha hecho una controversia tremenda, porque la obesidad decían, bueno, el obeso es el que quiere ser obeso, no es verdad. Hay factores genéticos, factores culturales, factores sociales que hacen que el paciente sufra además mucho. Digamos que para que tú trabajes en obesidad tienes que querer al obeso. ¿Y se llega a corregir la obesidad? Se debe controlar, en el sentido de que no se puede curar una enfermedad crónica, tampoco se puede curar una diabetes, pero sí puedo transmitir al paciente los elementos, las herramientas para que él pueda controlarlo. Y por ahí es por donde debe ir el campo de la obesidad. En dar las herramientas, primero la prevención, que es otro tema que es fundamental. Preocuparse de la obesidad infantil sería preocuparse de la obesidad del adulto, y es un tema que desgraciadamente no está ni muchísimo resuelto, pero fundamentalmente son dar herramientas para que el paciente sepa controlar su problema. Has pertenecido a esa gran empresa denominada SESCAN, a la sanidad, y yo quería preguntarte qué te parecen esos famosos recortes que se llevan produciendo tiempo en esta región, en esta provincia. Vamos a ver, Julián, yo soy médico. Y me siento médico absolutamente. Primero te tengo que decir una cosa. Cuando yo me fui del hospital general, sin ninguna gana,
Para mí el mayor recorte fue que me obligaron a irme cuando yo quería seguir trabajando, porque ya había cumplido los 65 años. Yo con 65 años me sentía un niño muy joven. Además con una gran experiencia. Sobre todo por eso, sobre todo por eso. Así que yo me despedí diciendo que yo pasaba de ser médico a ser paciente para el hospital, y lo que se ha mejorado mucho es el Hospital Arcos con respecto al Hospital General actual. O sea, hay un cambio tremendo. Eso es lo primero que tengo que decir. Con respecto a los recortes y con respecto al sistema sanitario, yo creo que en España estamos en un momento complejo, y la sanidad también, porque la sanidad se nos llena la boca de que decimos que es una sanidad tremenda, buena, magnífica, y yo soy de los que piensa que tiene sus warning, hay que estar un poco preocupado por la sanidad. ¿Sabes por qué? Porque no es ilimitado. El gasto sanitario no es ilimitado. Es imposible de controlar el gasto sanitario. Y yo, por ejemplo, creo que el informe Abril, que fue un momento donde no estaba transferida la sanidad, etcétera, etcétera, creo que fue una ocasión desaprovechada, porque habría que plantear el tema sanitario desde un punto de vista más centralizado. Esa es mi opinión. Yo creo, por ejemplo, que es muy claro que el Programa Nacional de Trasplantes o el programa MIR está centralizado, y es lo que hace que uno se sienta orgullosa de su sanidad. El programa MIR es la formación de médicos internos y residentes, que está totalmente centralizado. Otra cosa, lo mismo pasa con el Programa Nacional de Trasplantes, donde todo el mundo hace lo mismo, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Digamos, somos un referente a nivel mundial gracias a la solidaridad española, porque lo que yo considero que nosotros somos fundamentalmente solidarios. He trabajado para SESCAM, he trabajado para el INSALUD, o sea que he trabajado para distintos sistemas. Yo creo que la medicina es fundamentalmente una labor de los médicos, de las enfermeras, y el sistema yo creo que es mejorable, y yo creo que hay que luchar para mejorarlo. Pero hay cosas que no se pueden dejar solamente a los políticos. Evidentemente, yo creo que la sanidad tendría que estar gestionada por los profesionales de la medicina, creo yo. Digamos, de alguna forma personal. Y también los pacientes. Yo creo que el informe Abril precisamente planteaba otro sistema, digamos, donde no mandaban unos, sino que todo el mundo era consciente de lo que costaba y de lo que cuesta el tema sanitario. Yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos de nuestro sistema sanitario, pero ser responsables de él, responsables de ese sistema. Ricardo, ¿el nivel profesional de la sanidad en Ciudad Real es óptimo? Bueno, yo pienso en lo primero que te he comentado, o sea, la aparición del Hospital General ha cambiado totalmente la estructura. Ya es Hospital General Universitario, que es otro paso más, ¿no? Pero incluso antes de la universidad ya cambió totalmente la estructura. En ese sentido, el SESCAM sí fue provechoso para Ciudad Real Capital. Totalmente, absolutamente. Pasamos, yo recuerdo ahora que he tenido, por desgracia, que tener que utilizar el hospital como paciente, y pues he visto cómo ha cambiado la estructura profesional. Hemos pasado de estar 4 o 5 especialistas que éramos de distintas especialidades en medicina interna a ser, por ejemplo, en mi especialidad, llegué a ser el mejor especialista de endocrinología de la provincia, porque era el único. O sea que... No, eras y sigue siendo bueno. No, es que era el único. O sea, entonces hemos pasado a que en mi hospital ya solamente hay 6, 7 endocrinos que están trabajando solamente en la unidad de endocrinología. Luego aquí en Portollano hay 2, donde yo estuve también como internista. Mi recuerdo por Portollano es tremendamente agradable, yo lo añoro en muchas cosas. Tenía un sentido de libertad, porque Portollano tiene un gran sentido de libertad. Con respecto a otros sitios, Entonces, esa libertad es muy importante. Pero lo que te decía era que ha cambiado totalmente. O sea, ahora mismo no podemos hablar, hay un antes y un después a partir del Hospital General en Ciudad Real, absolutamente. Es evidente que los profesionales ya curtidos y expertos, como es tu caso, la única forma de poder dar a los demás esa sabiduría y esa sapiencia es con la consulta privada. Bueno, es la única oportunidad que tengo. De todas formas, yo siempre he sido de los que ha pensado que la medicina
tiene que ser social. Tengo un hermano que es urólogo, cirujano en Miami. Él siguió la vocación de mi padre. Y yo muchas veces le digo que si hay que elegir, me gustaría ser médico americano, pero paciente español. Eso, está muy bien definido eso, ¿no? Sí, me gustaría que ellos entendieran que ser paciente español tiene más oportunidades que ser un paciente americano. ¿Qué problemas son los más comunes de la gente que te visita en tu consulta? Ya te he dicho, o sea, hay 3 patologías fundamentales, aunque hipófisis, suprarrenales. Lo fundamental es diabetes, obesidad y tiroides. Serían el 80%, o casi el 90%. La diabetes va en aumento, ¿verdad? ¿O es un parece poco ser relacionado con la obesidad. Sí, sí. O sea, hay 2 tipos de diabetes. Una diabetes donde hay fracaso pancreático y necesitas insulina por una enfermedad autoinmune, y hay una enfermedad por resistencia a la insulina. Ya te digo que mi hormona favorita es la insulina. insulina. ¿No? Entonces, cuando falta totalmente hay que ponerla. A mis pacientes diabéticos les digo, mire usted, le hablo del campo, usted tiene un pozo y en el pozo hay agua. Si se seca el plantío puede ser por 2 cosas, porque ya no hay agua en el pozo, que hay que hacer un trasvase, o bien porque las tuberías están mal, porque tiene usted demasiado plantío para el agua que tiene, o bien porque usted está regando a manta, no con aspersores. Pues esa es los 2 tipos de diabetes. Cuando hay resistencia, cuando hay dificultades para que sea efectiva la insulina, entonces hablamos de diabetes tipo 2, que es la mayor frecuencia de diabetes y que se asocia en el 80 al 90% a obesidad. De ahí el tema que te he comentado sobre la obesidad y coste sanitario, porque el paciente diabético ya no muere por diabetes, muere por enfermedad cardiovascular, por enfermedad renal, etcétera. Ricardo, vamos a hablar un poco más de tu vida personal. Eres padre de Ricardo Chamorro, que es abogado y líder del partido Vox en Ciudad Real. ¿Sigues sus pasos políticos de alguna forma? Bueno, vamos a ver, tú ten en cuenta que yo viví en la universidad en el año 67, 68 y 69. O sea que yo he vivido mucho del Mayo francés, por ejemplo. Yo viví la revolución anti-Vietnam. Yo tenía una sensibilidad política importante, muy importante. No era nada partidario de Franco. Cuando yo llegaba a Ciudad Real, mis amigos me decían que yo era una persona rara, porque entonces la estructura social era favorable al sistema, como siempre. La gente un poco luchadora, antisistema, era algo raro, más en ciudades, provincias, ¿no? Entonces, yo, sinceramente, en aquella época me sentía muy sensible sobre todo a la libertad, porque yo me siento muy liberal. Si tú me dices, ¿cómo te definirías políticamente? Yo te diría... Te lo voy a preguntar después, ¿eh? Pues soy liberal. Soy un liberal, pero más convencido. Y bueno, pues sí he sentido un poco la sensibilidad política. A pesar de ser médico, yo me he preocupado del tema político. Yo tengo mis amigos, muchos de mis amigos han sido políticos y grandes políticos a nivel nacional. Entonces, sí, realmente puede ser que haya transmitido esa preocupación política a mi hijo. Mi hijo, ¿qué es? Yo creo que mi hijo es un hombre honrado, que me gusta. Lo es. Idealista, que también lo es. A mí me gustó mucho que se presentara, por ejemplo, en el País Vasco, cuando el Partido Popular no tenía representantes allí, que se presentara a las elecciones porque tenía que luchar ante la falta de libertad, porque en el País Vasco hay falta de libertad, había falta de libertad. Por tanto, yo, un liberal, estaba orgulloso, a pesar de que saliera Nelgara y todo esto, pero yo me sentía orgulloso de él. Y ha seguido su trayectoria, y su trayectoria es que él no se encontraba a gusto y ha tomado la decisión mucho más difícil de meterse en un grupo que podía tener facilidades para conseguir un puesto político, a tener un puesto, meterse en un grupo que estaba más cerca de lo que él pensaba. Fíjate qué curioso que no le has inculcado la medicina. Bueno, tengo un hijo médico. Tengo un hijo médico y Ricardo es abogado, pero a lo mejor es la vocación que saqué yo en el bachiller, cuando me dijeron que a lo mejor mi primera
aptitud, digamos, vocacional sería la abogacía, ¿no? O sea que yo estoy muy contento que él sea abogado también. Y también estoy contento de que el otro hijo sea ingeniero. ¿Tienes dos? Tengo tres. Tres. Ricardo, que es abogado, Jaime, que es psiquiatra, y Gonzalo, mi chiquitín, es ingeniero de telecomunicación. Ricardo, ¿cómo o qué juicio te merece la actual situación política, por ejemplo, en Ciudad Real capital? Vamos a ver, yo pienso que es bueno que haya cambios. Es que yo vivir una estructura de sistema de 30 o de 40 años, yo sinceramente creo que eso no es bueno. Tiene que haber cambios. Otra cosa es que esos cambios sean buenos, sean malos, pero siempre es bueno que haya cambio. Probablemente los pactos también son buenos. O sea, yo creo que pactar hace que tú tengas que pensar de forma más distinta a que tú tengas el poder absoluto. A mí es que el poder absoluto no me gusta, sinceramente, y hay que acostumbrarse a esos cambios. ¿Estamos en un momento difícil? Pues yo creo que sí, políticamente estamos en un momento difícil, no es el 82 lo ilusionante del 82, es un momento más complicado. Yo pienso que ahora mismo pues, se nos plantean cosas que hace 30 o 40 años no nos los planteábamos y podemos tener, desde mi punto de vista, a lo mejor yo, ya son muchos años los que llevo valorando la política, un cierto grado de escepticismo respecto a lo que se nos viene por delante, pero lo que está claro es que los jóvenes tienen que coger el relevo, ¿no? Y tienen que coger el relevo y plantearse un futuro para España. A mí siempre me ha gustado la idea de España. Yo me siento muy español. Me siento liberal español, como muchísima gente, como era Unamuno, o Baroja, o Marañón. El referente de Marañón para mí sigue siendo incluso médico y político. Ese tipo de personajes de la historia me encanta. Imagino entonces que has sufrido con la pitada al himno español en el partido Barcelona-Athletic. Yo soy muy futbolero, así que apagué la tele. Mira, yo creo que lo más grave de la pitada no es la pitada, es la falta de respeto a la ley y a las instituciones. Yo creo que si no tienes un respeto a las instituciones, no te vas a respetar a ti. Una de las cosas que pasó en la República, por ejemplo, que a mí me gusta mucho la historia, es precisamente que no se respetó a la República. Y los que trajeron la República, que fueron los liberales que yo te estoy diciendo, se dieron cuenta de que no se respetaba a la República. Si no respetas a la República, mal asunto. Las instituciones, si no se respetan, termina viniendo cualquier personaje y tira para adelante. Sí, sí, sin duda alguna que sí. ¿Cómo se vive en la capital, en Ciudad Real? Ha cambiado Ciudad Real ha cambiado. Sigue siendo un poco aquella película, ha cambiado, ¿no? Pero sinceramente una ciudad de provincias, ¿no? Una ciudad de provincias. Yo te digo, por ejemplo, que como yo he vivido en Puerto Llano y Ciudad Real, que ha sido siempre una enorme competencia. Sí. Yo te voy a decir que yo viví los partidos Manchego, Calvo, Sotelo. Eso eran tremendos. Pero yo, el haber vivido 2 años en Puerto Llano, que estuve viviendo aquí... Pues ¿En qué parte de Puerto Llano te acuerdas? ¿Vivías? Sí, vivía me encanta porque yo pasé de la Avenida Los Mártires a 1 de Mayo. Ah, sí. O sea que, sí. Entonces yo viví en Avenida Los Mártires y después 1 de Mayo. ¿Te acuerdas quién gobernaba entonces Puerto Llano? Pues no sé si estaba Millán, quizás, ¿no? El farmacéutico. Estamos hablando entonces de mucho tiempo, mucho, previo a la democracia. Bueno, no. Yo creo que Millán fue alcalde anterior a la democracia. Sí, anterior a la democracia. Pues no, después, el primer alcalde fue Ramón Fernández Espinosa, que es la primera vez que gana el Partido Socialista. Yo creo cuando yo estuve en Puerto Llano, yo creo que fue en el año 78. Probablemente las primeras elecciones democráticas después de la Constitución fue porque un gran amigo mío que se presentaba a diputado y que salió diputado, estuvo en mi casa, Manuel Marín. Sí. Gran político, gran persona. Sí, yo
tengo una buena relación con él. La verdad es que Ciudad Real ha mejorado mucho, ha cambiado mucho, evidentemente también el tiempo le ha favorecido. Julián, te decía que la diferencia que yo veía entre Puertollano y Ciudad Real es que en Puertollano el sentido de libertad era porque la gente de Puertollano no era de Puertollano. Y luego además el tipo de industria, de trabajo que había aquí era muy diferente al funcionarial de la capital, ¿entiendes? Entonces era capitaleja. La capitaleja. Era capitaleja, ¿entiendes? Ese apodo lo puso Lorenzo Selas. Bueno, no, eso es antiguo. ¿No? ¿Ya era anterior? Es antiguo. Lo que es capitaleja y, bueno, yo creo que en eso ha variado. Creo que ha variado por dos fundamentos, fundamentalmente por dos cosas. Primero, por el AVE, y luego por la universidad. Sin duda alguna, son dos factores que han contribuido a una ciudad de más calidad, ¿no? Ricardo, ¿qué es para ti la familia? Pues no digo el absoluto, porque el absoluto para mí no existe en la vida, pero muy importante. Muy importante. ¿Hasta qué punto es importante la familia? Pues yo, mi mujer, Paloma, y mis hijos, y ahora mis nietos, son mi referente. ¿Uno vuelve a ser padre cuando es abuelo? Casi es diferente. Hay parte más... Yo creo que es mejor. Yo creo que es mejor porque vuelve otra vez la ternura y no la responsabilidad. Pero la responsabilidad es dura. Es como el miedo a la libertad de Erich Fromm, ¿no? O sea, la responsabilidad de tener tus hijos se difumina cuando tienes a tus nietos. Y a los nietos lo que haces es darle amor. ¿Qué tipo de sociedad quieres para esos nietos? En libertad. Una sociedad en libertad. En libertad y en responsabilidad. O sea, yo estoy convencido de que la justicia no es justicia si no hay libertad. Y la libertad es responsabilidad y por tanto lo que se necesita es que ellos vivan en libertad para ser responsables. Llegado este momento, saben todos ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, don Ricardo Chamorro, si estás preparado, yo comienzo. Muy bien, cuando tú quieras. Pues defínete como persona. Pues yo creo que soy bueno. Y también me gusta el esfuerzo. Defínete como profesional. Responsable. ¿Cuál es tu color preferido? Mi color preferido es el azul del mar y el azul del cielo. Pero además me gusta el blanco. Así que el blanco y el azul, pero el blanco de la Mancha, el blanco de la cal, ¿eh? O sea, el mar y la Mancha. ¿Cuál es tu fruta preferida? La naranja. ¿En toda la temporada? ¿Todo el año? Ya sabes que lo que pasa... Ahora ya hay naranjas de Marruecos. Sí, la naranja es la que más me gusta. ¿Qué tipo de sabor te agrada? Un poquito picante. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Pues me gusta lo informal. Me gusta una cosa que siempre me hizo mucha gracia, el vaquero con la chaqueta azul, que se puso de moda durante mucho tiempo, ¿te acuerdas? Sí. Yo pienso que es algo interesante, ¿no? Esa mezcla entre lo informal y lo serio. ¿Qué mascota preferirías tener? He tenido perros. ¿Ya no los tienes? Sufrí mucho con la muerte de los perros. ¿Tu mejor virtud? La bondad, yo creo que me considero bueno. ¿Tu peor defecto? Yo pienso que soy un poco obsesivo y soy desordenado, con lo cual ser desordenado y obsesivo es una mezcla mala. ¿Tu comida favorita? Mi alimento, mi comida, bueno, me gustan mucho las legumbres. Yo aquí sí te puedo decir que estoy, digamos, condicionado por mi saber
profesional. Sí, lógicamente, Y yo claro. sigo diciéndote, yo creo que nosotros tenemos en nuestra gastronomía lo más maravilloso del mundo, que se llama la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, por fin, se hace justicia y gracias a un grupo de trabajo español que se llama Predimed, se ha demostrado como la dieta mediterránea aumenta la longevidad, disminuye el cáncer, mejora la enfermedad coronaria, etcétera, etcétera. Entonces, dentro del grupo de alimentos, un alimento que me parece interesantísimo son las legumbres. Siempre me han gustado y además las legumbres hay de muchos tipos y se pueden tomar de muy diferente forma, ¿no? Por consiguiente, consumirlas no todos los días, pero sí 2 veces o 3 a la semana. Y más, Más. se puede. Hemos perdido se ha pensado que la legumbre es un alimento, a mi juicio, de pobre. Yo creo que es un alimento de rico. Sí, Me acuerdo todavía de 2 legumbres magníficas, que es el cocido del lardi Sí. y las lentejas de mona, lentejas de mona que había en Madrid, que era que se hacía con una especie de Ateneo. A mí siempre me ha gustado, como buen liberal, el Ateneo, la conversación, sí. etcétera, ¿entiendes? Entonces, las lentejas de mona me parecían interesantes. Fíjate qué curioso que cuando vas a un restaurante lo que no tienes es generalmente, hablo en general, ni el cocido, ni las lentejas, ni las alubias, no tienes nada de eso. No tienes nada. Sin embargo, tienes grandes restaurantes que lo tienen como referente. Sí, ¿no? también es cierto, también es cierto. Un libro. Un libro. Bueno, yo creo que es... La literatura, me ha gustado una literatura que tenga algo de historia reciente o de historia pasada. Me ha gustado mucho la historia, me gustaría formarme más en historia. Por ejemplo, Delibes y El hereje, por ejemplo, podría ser. Sí, sí. Un tema, porque a mí el tema de la religión y la política siempre me ha interesado. Luego, la literatura sudamericana, La Casa de los Espíritus, por ejemplo, me ha gustado mucho de Allende. Y luego, a lo mejor, en la aptitud que tenían conmigo sobre si era abogado, el periodismo me ha gustado también. Yo he sido un lector de periódicos empedernido. En casa de mi padre, yo recordaba España de Tánger, La Codorniz, el ABC. Había 5 o 6 periódicos que yo consumía de una forma con una enorme fricción. Y ha habido 2 novelas o 2 libros que me han interesado mucho de personajes históricos, que ha sido el personaje cercano, políticamente interesante, que se llama Serrano Súñer. Sí, sí. Serrano Súñer para mí es un personaje muy interesante. Fue diputado en la República y después tiene una hija con la marquesa de Llanzón, que hace Nieves Herrero un libro sobre esa historia que me pareció apasionante porque una de las musas de la transición es precisamente hija de la marquesa de Llanzón con Serrano Súñer. Entonces, todo ese personaje, o incluso entre costuras, sí, María Dueñas. de María, que es puertollanense, prima de amigos míos de Puertollano, pues yo tengo amigos de Puertollano, los Blanco y los Dueñas. De los Dueñas, Dueñas Samper. Los García Carrión, ¿entiendes? Entonces, yo ahí, sinceramente, ese tipo de novela donde te analiza un poco históricamente parte de la historia de España me parece interesante. Una película. ¿Una? ¿Sí? O varias. Julián, yo soy un cinéfilo. Entonces, ¿me puedes decir 100? Bueno, pero te voy a decir una, Casablanca. Eso es un clásico. Porque además Casablanca, a mí que me gustaba el cine desde mi más tierna infancia, yo veía las películas en mi casa que se proyectaban en un cineclub del Obispado, porque mi padre tenía una cámara de 16 milímetros que era la cámara que luego se llevaba al Obispado. Entonces recuerdo ver la primera película de Berlanga, Novio a la vista, ver Calle Mayor de Bardem, que son películas que se te quedan grabadas. Sí. Pero si quieres, a nivel nacional soy muy berlanguiano, mucho. Me encanta Berlanga. ¿Y cuál es la última película que has visto? La última película que he visto es una película que se llama, una película americana sobre ternura, amores, cariños
No me acuerdo muy bien el nombre, pero la he visto hace 4 días y es una película que me impactó mucho, ¿eh? Y termino diciéndote que otra película que me parece importante son sobre todo las películas clásicas de Hollywood. O sea, yo soy Hollywood y España. Y de España quizás Berlanga. Pues dime entonces un actor y una actriz, seguramente españoles. No te creas, a mí por ejemplo Katharine Hepburn me parece impresionante. Genial, claro, genial. Que Katharine Hepburn. Sí, y sí. en España, fíjate, te pueda parecer, pero yo como soy berlanguiano, todos los que me gustan son secundarios. A mí me ha parecido que los actores españoles secundarios, Cigés, Ferrandis, Chus Lampreave, Saza Tornil, todos esos entornos que estaban dentro de esa película donde eran personajes múltiples metidos, pues a mí me han impresionado. Por tanto, no es tanto un personaje, sino muchos personajes. La vida que representaba Berlanga era la vida social española. Entonces, allí no había actores principales, todos eran secundarios. Un político. Español. ¿O no? Bueno, a mí, por ejemplo, en la política cercana ha habido un político que me ha impactado precisamente porque es muy desconocido, que se llama Calvo Sotelo. Es un presidente que no es elegido. Fue un presidente efímero también. Efímero, que se retira de la política, pero que hace muchas cosas en muy poco tiempo. Y que yo creo que fue honrado, ¿entiendes? Entonces a mí la política y la honradez tienen que ir unidas. Una religión. Soy católico. Apostólico y romano. Crítico. Católico, apostólico, romano y crítico. O sea, yo por eso te digo que cuando te hablo del hereje, ¿entiendes?, de Delibes, pues es la parte que yo soy crítico con la religión católica. Aparte de que soy más crítico para otra serie de cosas. Te diría, por ejemplo, que la actuación de la Iglesia en determinados momentos, en España concretamente, para mí deja mucho que desear, desde mi punto de vista. Yo, por ejemplo, prefiero a Munilla que a Setién, ¿entiendes? Un programa de televisión. Actual. Sí, o pasado. Pasado. De televisión española, que es la que hemos visto siempre. Sí, la que existía, la única que había. Me impresionaba mucho, Julián, se llama, me parece que La Clave. Ah, sí, claro, de Balbín. De Balbín. José Luis Balbín. A mí me parece que es un programa extraordinario. Sí. Y es más, me parecía extraordinario el programa, me parecía extraordinario Balbín, porque después se ha querido repetir con otro periodista. Sí, no ha tenido el éxito. No, yo creo porque es que Balbín era un muy buen periodista. Balbín dejaba hablar, se colocaba en una postura. La gente que iba a esos programas eran gente que tenía mucho interés en expresar. No era solamente de política. No, evidentemente que no. Sí. No era solamente de política, había de todo. Y luego, como me ha gustado mucho el cine, pues como ponían unas películas extraordinarias que luego se hablaba sobre el foro de la película, y a mí me parecía un programa extraordinario. ¿Qué te pone de los nervios? Pues mira, el desorden, aunque soy desordenado. ¿Qué no perdonarías? Traición. ¿Qué te hace reír? Me hace reír, sonreír. Me hace sonreír la ternura. ¿Qué te hace llorar? Las pérdidas. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Puedo tener un cierto pronto, pero procuro intentar. No me gusta la violencia. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Totalmente. Yo creo que mi profesión me obliga, es muy fácil, para mí es muy sencillo. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Sí, yo creo que sí. ¿Cuántas horas trabajas al día? Bueno, pues cuando estaba trabajando en el hospital,
pues estaba trabajando, pues no sé, 12, 13. Siempre me ha gustado el trabajo. Ahora trabajo menos, pero también trabajo 6, 7 horas al día. ¿Qué añoras de tu niñez? Yo creo que la ingenuidad. Cuando te vuelves más mayor, eres más escéptico. Y cuando eres pequeño, eres más ingenuo. Entonces la ingenuidad es algo positivo. ¿A quién eres incapaz de decir no? Yo creo que hay que decir no. Hay que saber decir no. ¿Tienes alguna manía confesable? Sí, yo creo que como todo obsesivo, pues hacemos cosas frecuentemente que no nos damos cuenta, pero que lo vamos haciendo repitiendo. Probablemente una de las manías sea la limpieza de la cocina. La limpieza de la cocina. Sí. Un lugar para vivir. El mar. Aunque viniendo a La Mancha de vez en cuando. Lo que hago ahora, que estoy yendo a Málaga, a Estepona, y vengo a Ciudad Real. Estoy muy satisfecho con eso. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Bueno, yo creo que hay una mezcla de todo en determinados momentos. Cada circunstancia te condiciona un cierto conformismo. Hay momentos de rebeldía. Y el otro dicho me has dicho... ¿Conformista o rebelde? Rebelde, yo creo que soy un poco más rebelde que conformista. ¿A qué edad te convertiste en hombre? Bueno, vamos a ver, yo creo que me has preguntado lo de los niños, la ingenuidad. Yo creo que con 13 años murió mi padre y tenía 6 hermanos detrás, yo era el mayor y aquello fue un impacto, pero yo creo que eso fue un golpe duro desde el punto de vista de la pérdida de las pérdidas, pero yo creo que te conviertes hombre ya cuando sales de tu casa, conoces otros ambientes, tienes la oportunidad de estar en la universidad y en la universidad conoces distintas formas de ver la vida. Tuvimos la gran suerte en nuestra época de que cuando estábamos en la Universidad Complutense, prácticamente si tú tenías que hacer ingeniería naval, tenías que ir a Madrid. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. O sea, entonces, yo conocí en los colegios mayores, porque yo fui de colegio mayor, el Colegio Mayor Chaminá, de un momento donde todos eran de antiguos alumnos marianistas, luego terminaron todos siendo muy importantes desde el punto de vista político, porque allí se vivió muy intensamente el compromiso en la política, estamos hablando del año 69, 70, y luego estaba en otro colegio, que fue un colegio más anarquista, que era un colegio más liberal, que era el Alfonso el Sabio, y yo pienso que en esas épocas es cuando realmente maduras y empiezas a entrar un poco en lo que es hacerte tú mismo, ¿no? Luego, hombre te vas haciendo permanentemente, incluso yo todavía creo que me falta una cierta experiencia para tener todavía la sabiduría que uno debe aspirar a tener siempre. Un lema de vida. Yo creo que el esfuerzo. Todo se puede conseguir con el esfuerzo. Yo soy de los que pienso que aquellas personas que tengo cercanas, que han sido gente trabajadora, que han estado luchando, incluso en condiciones sociales y familiares diferentes que las mías y más negativas, porque yo he tenido suerte, y que luego han llegado a triunfar, para mí son modelos de vida, ¿no? Personas que han estado, pues, han hecho luego empresas de construcción, pero que han empezado trabajando en la construcción, ¿sabes? O sea, ese tipo de personaje luchador, eso me encanta. Ricardo, ¿cuál es la canción de tu vida? La canción de mi vida es la que me gustaba cantar, se llama Ramona, de los Blue Diamonds. Es una canción que, bueno, que la he estado cantando permanentemente en todos los acontecimientos. Recuerdo que mi hermano y yo, que estábamos en un colegio mayor, hemos estado en colegio mayor juntos, cuando salíamos por las noches nos llamaban los hermanos Brothers, porque cantábamos Ramona. Pues escucha, mira, suena de esta forma. Are you wishing bells of love? Ramona, they're ringing out.
cantaba en qué español. recuerdos, ¿verdad? Qué Yo recuerdos. la cantaba en español. Sí, sí. Yo esperaba que la tradujeras al mismo tiempo. Bueno, yo la cantaba en español y yo creo que era un español que yo creo que al final, como los Blue Diamonds hacían un español un poco macarrónico, yo al final nos inventábamos cosas, mi hermano y yo. Muy bien, pues ya ven ustedes que en el día de hoy hemos conocido a don Ricardo Chamorro Prado. Es dietista, endocrino, médico fundamentalmente y una persona de las que realmente, créanme, merece la pena. Te agradezco mucho tu visita y ya sabes que tienes una casa más. Yo solamente darte las gracias por tener la oportunidad de expresarme de la forma que me he expresado, gracias a que tú haces la entrevista muy agradable. Muchísimas gracias.